Queridos todos, es una gran alegría para mí y hasta un honor poder dar esta charla hablando de estos dos grandes gigantes del espíritu y de la ciencia teológica y de la espiritualidad, de la mística, de la ascética, Santo Tomás y San Ignacio de Loyola. ¿Y cómo vamos a hablar de ellos dos? También hablando algo del yoga. Bueno, lo del yoga será mucho más rápido, ya les explico a continuación, pero por supuesto comencemos haciendo lo más importante, invocando a nuestra Madre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El motivo de esta charla es hablar un poco, una parte de un trabajo de fin de máster que realicé el año pasado, que se titula así: los ejercicios espirituales, el yoga y los ejercicios espirituales, dos cosmovisiones antagónicas. Trataba de mostrar que eso tan grande que Dios regaló a la Iglesia por medio de San Ignacio, que son los ejercicios, se han desvirtuado en muchos casos por la utilización de una técnica que nada tiene de espiritualidad católica, que es el yoga. Y entonces, para eso, dividí el trabajo en tres partes. Y en primer lugar, entonces, explicaba lo que era el yoga. No voy a hacer esto ahora más que de pasadita. En segundo lugar, trataba de explicar cómo la mente nuestra católica tomista es muy distinta a la mente, a la cosmovisión oriental, que es la misma que la que tiene la nueva era. Y de ahí entonces una tercera parte, mostrar cómo San Ignacio es un hombre tomista, católico, pero además tomista, y desde esa concepción católica tomista de San Ignacio pueden hacerse bien y aprovecharse los santos ejercicios. Trataré entonces en esta charla de hacer un resumen solamente de la segunda y tercera parte, y voy a ir explicando qué tipo de resumen haré. Simplemente ahora, a manera de introducción, digo, los ejercicios, desde que los aprobó Pablo III en 1548, los llamó llenos de piedad y santidad, hasta 1922, es decir, hace 100 años atrás, habían sido recomendados por la Iglesia, ¿sí? con exhortaciones de un tipo y de otro, bueno, más de 600 veces, ¿sí? Irán más de 700 ahora después de 100 años seguramente. Pues bien, de todas maneras, este gran regalo, repito, que ha hecho Dios a la Iglesia por medio de San Ignacio, que son los ejercicios espirituales, va a decir Pío XII, serán siempre uno de los medios más eficaces para la regeneración espiritual del mundo y para su recta ordenación, pero con la condición de que sigan siendo auténticamente ignacianos. Entonces, en el siglo pasado fue el modernismo, o su versión empeorada de progresismo, lo que infectó los ejercicios, y en muchos casos, con el nombre de ejercicios se daban, digamos, verdaderas herejías. Bueno, ahora, en el comienzo del siglo XXI y fines del siglo XX también, es la nueva era la que se ha infiltrado en las filas de los santos ejercicios, diciendo ejercicios cuando en realidad es otra cosa. Y con esto digo, una expresión de la nueva era es el yoga. El yoga entra a la espiritualidad, ¿sí?, moderna, porque la nueva era tiene una cosmovisión idéntica. Vamos a tratar de explicar rápidamente esto. Bien, el padre José María Berlinde, en francés, él se va a Oriente, se hace discípulo de un yogi, bueno, se convierte, vuelve, es larga la historia, no la puedo explicar ahora, pueden googlear la historia, se llama de gurú a sacerdote católico, aparece el video en YouTube en muchos lugares. Bien, él cuando vuelve entonces, después de una conversión muy fuerte, estaba poseído porque todas esas experiencias que tuvo con el yoga le daban poderes de mediumnidad, entonces quedó poseído por el demonio. Bien, cuando se convierte, su director espiritual, el sacerdote ahora, le pide que escriba sobre el tema.
y escribe varios libros, pero el que me baso sobre todo se llama Una experiencia prohibida. Bueno, y sigo en la primera parte del trabajo de fin de máster, sigo todo lo que le explica acerca del yoga, que lo voy a saltear ahora porque sería para otra charla más, obviamente, pero que se entienda al menos que el yoga, la cosmovisión que tiene es que el mundo y Dios es una sola cosa, lo mismo que la nueva era, ¿eh? Una muy buena expresión de esto, muy buena entre comillas, es la película Avatar, ¿sí? El mundo y Dios una sola cosa, el mundo impersonal. Entonces el yogi intenta descender de algún modo hasta su interior, ¿sí? No lo puedo explicar en 2 palabras, es largo de explicar, y además que no se puede explicar también porque no lo explican, también es largo de explicar eso. Pero trata de como ir hacia adentro, a unirse con ese Dios que tiene adentro, porque en definitiva todos somos partes de la divinidad. Muy bien, lo digo así rápidamente porque no dan los tiempos, y me adentro a la última parte de la primera parte, donde muestro todo el paradigma del yoga y demás, cómo piensan, y siguiendo siempre casi todo a este padre José María Berlinde. Bueno, y al final él trata de hacer una explicación. Al final de la primera parte yo trato ese tema que ya da pie para la segunda, que cuando veo cómo nosotros tenemos otra cosmovisión tomista católica en la realidad, él trata de hacer una aproximación. Yo le puse al título de esta parte una aproximación filosófica. Esa aproximación, porque no estoy tratando ese tema exprofeso y me quiero dedicar a otra cosa, pero me pareció que valía la pena tratar de hablar de eso, y con todos los respetos que se merece este gran sacerdote que aún vive, y todo lo que hace, todo lo que explica en el libro, está todo muy bien. Simplemente que en esto, y yo humildemente me voy a atrever a no estar del todo de acuerdo en la explicación que hace. Él es un hombre tomista, sin duda, usa términos tomistas, pero va a tratar de explicar desde el punto de vista filosófico lo que le pasa a los yogis, y me parece que en esto él se equivoca, y voy a tratar, o al menos no lo llevo a entender, y por lo que he consultado tampoco lo han entendido otros. Entonces, primero hay que partir desde esta base. Él dice que en Oriente explican la realidad a partir de la experiencia del samadhi, o dicho en el budismo, que es como un hinduismo heterodoxo, digamos, el nirvana. Desde ahí explican la realidad. Entonces la metafísica que tienen, no tienen metafísica, es una cosa que, bien, y nadie explica qué le pasa. Ellos quieren llegar a ese estado, el samadhi o el nirvana, que es un estado parecido, lo dice el mismo padre Berlinde, a la sensación que dan las drogas, ¿sí? No puedo explayarme en eso, pero se siente bien, digamos. Por eso también hacen todo lo posible para llegar allí. Entonces, dice el padre José María que el yogi, al llegar a la cumbre de esas experiencias, se estaría uniendo, así piensan ellos, y fundiendo con su propio acto de ser. Acá ella empieza a usar términos tomistas, con su propia existencia. Y al no haber para ellos distinción creador-criatura, entonces esto implicaría la unión, la fusión con el todo, la divinización. De ahí que se habla entonces de una mística natural. Para decir, y ahora sí lo cito textual al padre José María, podríamos describir la dinámica propia de esta forma de mística llamada inmanente como un énstasis, ¿sí? Como un éxtasis. En vez de éxtasis hacia afuera, hacia unirme con Dios, como Dios soy yo, soy una chispa divina, una énstasis de la persona en el acto de ser, que la lleva y la hace existir a cada instante. También habla de las técnicas orientales que buscan suspender las actividades del yo empírico para experimentar en lo posible el misterio y la riqueza del puro acto de ser. Y luego dice también de darse una extinción definitiva de la personalidad. Afirma que solo subsiste por encima de la conciencia una sensación impersonal del acto de existir. Entonces, él va a postular desde el punto de vista filosófico, que él mismo en el libro dice, bueno, disculpen si esto no lo entienden, pásenlo, porque no, claro, no es un libro de filosofía, por eso digo, tampoco le está haciendo una explicación. Pero bueno, él dice que entonces, en esa experiencia del samadhi, que nadie en Oriente le explica, y en Occidente le explican las ciencias esotéricas, ciencias entre comillas, se da una unión con el acto de ser. Simplemente a mí me llama mucho la atención, porque claro, en la filosofía tomista esto es muy difícil de explicar, y él cita a una autoridad, que es Jacques Maritain, que
polémico, ¿sí? Tomista del siglo pasado, para gente de autoridad, el padre del progresismo, o sea, yo no lo estoy citando como una autoridad en el sentido que puede entenderse, pero él sí lo cita como autoridad, tiene algunas cosas buenas, Maritain, bueno, se habla del primer Maritain, segundo Maritain, tercer Maritain, en fin, no me voy a meter con eso en este momento. Pero en esto que cita no aclara demasiado Maritain. Dice así Maritain, tratando de explicar esto, ¿no? Supongamos que se obliga al alma, a la fuerza, a dar decididamente y a toda costa el paso hacia la reflexividad mediante una ascesis y una técnica apropiadas de desprendimiento radical, y yendo deliberadamente a contrapelo de la naturaleza. Si alguien se puede imaginar eso. Bien, ¿no será posible pasar corriendo todos los riesgos de una experiencia común de la existencia del alma a una experiencia excepcional y privilegiada que desemboque en el abismo de la subjetividad? ¿No será posible huir del yo aparente para llegar al sí absoluto? Aunque, sigo yo, ¿no? Aunque algo más ya diremos, realmente no se hace sencillo entender a qué se está refiriendo el filósofo francés con algunas de sus afirmaciones. Ya nos había prevenido el padre José María, en su momento, que decía, ciertamente no son fáciles estas explicaciones. Nos decía, hablando de estas sentencias de Jacques. De todos modos, el mismo Maritain da la clave de interpretación de lo que está afirmando al decirnos que se trata de una creencia. Dice así, hay algo que yo estoy dispuesto a creer. Y es que estos ascetas hindúes se despojan de tal forma de toda imagen, de toda representación concreta y de toda operación clara y distinta, que en cierta manera y mediante un acto negativo de supremo silencio, reducen su alma y su entendimiento a una autointelección radical no actualizada. Ya lo voy a decir un poco más académicamente, pero hablando con algunos doctores o doctorandos en filosofía, y comparto totalmente, esto es poesía, o sea, suena muy bonito, pero no está diciendo nada. No está diciendo nada, ¿sí? Digo, incluso porque uno que a lo mejor si resistieron hasta aquí la charla y no saben mucho de filosofía, pareciera, bueno, los filósofos hablan de cosas, sí, hay veces que son verdades filosóficas muy profundas, y si no estamos avesados a esta ciencia, por ahí nos suena un poco raro, pero aquí no está diciendo nada, ¿sí? Un acto negativo de supremo silencio reduce en su alma y su entendimiento a una autointelección radical no actualizada. Habría que escribir 7 libros para mostrar que no está diciendo nada, pero no hay tiempo. Resumiendo, la idea que yo sugiero, dice Jacques, es que esos ascetas alcanzan no ciertamente la esencia de su alma, pero sí la existencia de la misma. El ese sustancial en sí mismo. Sigo yo, entrando en las creencias del filósofo, dijo que son creencias, su explicación no resulta mayormente esclarecedora. ¿Qué será una autointelección radical no actualizada? Y lo más difícil quizás de entender es que los ascetas hindúes llegan al ese sustancial. Sigue afirmando cómo se daría esto. 2 puntos, cita otra vez de Maritain. Purificando drásticamente, llevando hasta el límite esa experiencia ordinaria de la existencia de uno mismo que aún estaba sumergida y velada en la multiplicidad fenoménica de las operaciones, mientras que ahora, arriesgándolo todo por el todo y cambiando mediante un ejercicio persistente el curso normal de la actividad mental, el alma se vacía por completo de toda operación particular y de toda multiplicidad, y conoce negativamente, mediante el vacío y la aniquilación de todo acto y de cualquier objeto del pensamiento que provenga de fuera, negativamente, pero al descubierto y sin velos, esa maravilla metafísica, ese absoluto, esa perfección de todo acto y de toda perfección que es el existir, su propio existir sustancial. Las expresiones resultan retóricamente agradables y daría para otro trabajo el intentar dar respuesta a las preguntas que se suscitan ante tales afirmaciones. Con cierto misticismo natural, da toda la impresión que sentencia cosas muy difícilmente defendibles desde una filosofía realista y tomista. Esto lo digo yo, ¿no? Para rematar, dice el padre Berlinde, más que de metafísica, podríamos hablar, con Jacques Maritain, de una experiencia metafilosófica del ese sustancial del alma. Cosa que a mi modo de ver equivaldría a lo que el mismo Maritain aseveró: hay algo que yo estoy dispuesto a creer. Bueno, si son creencias, en fin, uno puede no creer lo que otro cree en el plano puramente humano. Y si tenemos que responder con Santo Tomás a esto, parecería entonces, vamos a hacer simplemente poner un par de textos, no estamos tratando de refutar esto, en este trabajo esto es de pasadita,
porque lo que estamos tratando de mostrar es que nuestro modo de ver la realidad y el mundo desde el punto de vista católico y tomista es absolutamente distinto al punto de vista de la nueva era del yoga de Oriente, ¿sí? Y que entonces los ejercicios no tienen absolutamente nada que ver, o sea, dar yoga en los ejercicios es hacer algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver con un ejercicio espiritual, ¿sí? Nada que ver. Yoga y ejercicio como visiones antagónicas. Entonces, dice Santo Tomás, por ejemplo, hablando del acto de ser, dice, digamos por un lado que efectivamente el acto de ser es lo más profundo de todas las cosas y de todo hombre. Eso es cierto. El Akinate dirá que el ser es lo más íntimo de una cosa, lo que más la penetra, ya que es lo formal de todo lo que hay en la realidad. Eso es cierto. Pero lo que no parece posible es que nuestro entendimiento conozca nuestro acto de ser, llegar hasta allí. No se puede, humanamente hablando. Pues dirá el angélico, siguiendo Aristóteles, nuestro entendimiento durante la vida presente está naturalmente ordenado a las naturalezas de las cosas materiales. Y también el objeto de nuestro intelecto es lo que algo es, ¿sí? Quod quid est, es decir, la esencia de la cosa. Nuestro entendimiento va hacia las cosas externas, hacia la esencia de las cosas externas. Nuestro entendimiento no va hacia adentro, no puedo yo hacer un acto intelectivo y bajar hacia un acto de ser, no hay cómo. Lo que conocemos, por tanto, son contenidos, formas, esencias, no los actos de ser, ni siquiera los actos de ser de las cosas, menos el nuestro. Es muy conocida la afirmación del De Veritate de Santo Tomás, aquello que primero concibe el intelecto como evidentísimo y en lo cual se resuelven todas las concepciones es el ente. Pero está hablando del ente y no del ser. Es distinto, muy distinto en filosofía. O sea, del id quod est, ¿sí? De aquello que es, no del esse. Y además se refiere al ente distinto de nosotros mismos, no de un autoconocimiento. Y en cuanto al autoconocimiento que puede tener el hombre de sí mismo, podemos conocer nuestra alma, pero conocemos nuestra alma por reflexión en cuanto nuestra alma conoce. Conocemos el alma en cuanto está en acto, en cuanto está conociendo, que es muy distinto a conocer el acto de ser. ¿Sí? No puedo explicar mucho, pero va a decir Santo Tomás, lo natural al entendimiento según el estado de vida presente es conocer lo material y sensible, según hemos dicho. Síguese que nuestro entendimiento se conoce a sí mismo en cuanto se actualiza por las especies abstraídas de lo sensible, sirviéndose de la luz del entendimiento agente, que es el acto de las especies inteligibles, y mediante ella del entendimiento posible. Nuestro entendimiento se conoce pues a sí mismo no por su esencia, sino por su acto. Si el entendimiento no se conoce, sigo yo, a sí mismo por su esencia, mayormente imposible es que conozcamos nuestro mismo actus essendi, ¿sí? Nuestro mismo acto de ser. Repetimos que no es nuestra intención intentar dar respuestas del todo mismo a estas experiencias del yoga, solo queríamos hacer notar que Padre Berlinde, aún con todo lo meritorio de su trabajo, al tratar de explicar con términos e ideas tomistas la experiencia del Samadhi, porque él es tomista, el Padre Berlinde, después de convertirse, da la impresión que recurre a ciertas imprecisiones de conceptos. Quizá el motivo sea por no haber profundizado suficientemente desde este punto de vista metafísico en la doctrina del angélico. En efecto, es algo sugestivo que él mismo afirme: todos nosotros somos un poco cartesianos. Nosotros no queremos ser cartesianos, ¿cierto? Tomistas, el cogito ergo sum de Cartesio fue un giro copernicano hacia el ateísmo que dio toda la filosofía moderna. Bien, vamos ahora entonces directamente a la parte donde comienzo citando a Santo Tomás y al Magisterio. La cita del Magisterio, Catecismo, Concilios y demás, no la voy a citar porque excedería a lo que queremos expresar en este pequeño video, en esta charla, que dicho sea de paso, en la caja de descripción de este video está el PDF, que estoy leyendo. No vamos a... Entonces, simplemente la cita de Santo Tomás que voy mostrando en esta segunda parte, que es mostrar nuestra cosmovisión tomista católica, ¿sí? Y cuando decimos tomista y católica, no es una redundancia, simplemente estamos haciendo notar lo que dijo el Papa Benedicto XV. La Iglesia ha proclamado que la doctrina de Santo Tomás es su propia doctrina. De hecho, la metafísica tomista, ¿sí? La metafísica del ser, es la metafísica natural. Naturalmente el hombre conoce así. Pasa que con el pecado original y todas las demás cosas,
uno puede terminar diciendo, pienso, luego existo, pero no es lo natural pensar así. Bien, entonces, lo que vamos a tratar de ir haciendo es hablar, bueno, ¿qué pensamos nosotros sobre Dios? Distinto de lo que piensa el yoga, Oriente, el paradigma de la nueva era, que es todo lo mismo. ¿Qué pensamos sobre el hombre? Y solamente citando, repito, a Santo Tomás. Porque desde esa concepción tomista, católica, es de donde justamente San Ignacio, como católico y como tomista, va a explicar, va a vivir y va a mostrar los santos ejercicios. Bueno, en primer lugar, hablemos de Dios. ¿Qué opinamos nosotros de Dios? Recordemos que si no tengo una idea adecuada de Dios, puedo estar de algún modo cayendo en el ateísmo. Ya lo leeremos, ¿sí? Bueno, y lo primero que vamos a decir es que Dios y el mundo no se identifican, como sí se identifican en el paradigma oriental de la nueva era. Santo Tomás, hablando de los que pretenden que Dios sea el ser formal de la creación, devela su error y los llama idólatras, ¿sí? El ser formal creo que es una de las maneras que se podría decir que, claro, justamente Dios y el mundo es lo mismo, que es la concepción, repito, nueva era, Oriente. La Sagrada Escritura, dice el angélico, reprueba también este error al afirmar que Dios es excelso y sublime, como se dice en Isaías, y que está sobre todo ser, como encontramos en la Epístola a los Romanos. Si Dios en efecto es el ser de todos los seres, es algo de todos y no sobre todos. Los que defienden este error caen en la misma sentencia que los idólatras que pusieron a los árboles y a las piedras el incomunicable nombre, es decir, el de Dios, como se dice en efecto en el libro de la Sabiduría 14:1. Si en verdad Dios es el ser de todo ser, no se dice con más propiedad que la piedra es ser, como también que la piedra es Dios. Si Dios es el ser de todo, si la piedra entonces es ser, la piedra también es Dios. Nosotros vamos a decir justamente desde el punto de vista católico, tomista, la participación en el ser divino. Pero antes quiero ver cómo al angélico no le era indiferente que alguien dijera que el ser formal de la creación o también la materia, se confundiera a Dios con la materia prima, como hacía también en esto David de Dinán, ¿sí? No le era indiferente que le dijeran Dios así. ¿No? ¿Por qué? Porque él amaba a Dios muchísimo, como los santos, claro. Entonces, dice de David de Dinán, quien osó afirmar la identidad de Dios con la primera materia y lo llama loco. Y eso es Santo Tomás, además es santo, medidísimo, ¿no? Y en la Suma contra Gentiles, y en la suma contra Gentiles lo llama loco, y en la Suma teológica lo llama estupidísimo, ya que sostuvo esta afirmación estupidísimamente. Si a mí alguien me dice que mi madre es una hormiga, no me va a caer muy simpático, ¿no? Obviamente habrá que orar con caridad, pero no me va a ser indiferente que diga que mi madre es una hormiga, ¿cierto? Bien, y hay más distancia, con todo respeto a mi madre, claro que la quiero mucho, hay más distancia entre mi madre, entre Dios, el Dios verdadero, y este Dios que postulan aquí David de Dinán y demás, o la nueva era, hay más distancia, infinitamente más distancia que entre una hormiga y mi madre, y yo debo querer más a Dios también que a mi madre. Entonces no le da lo mismo a Santo Tomás que alguien diga, y a nosotros también tampoco tiene que darnos lo mismo, que alguien diga que Dios es materia prima, que Dios es energía. No, después veré qué hago con ese que no me da lo mismo, pero no me tiene que dar lo mismo, hay que hay que comenzar por eso. Si me da lo mismo, es que, bueno, quizás o no estoy tan metido en el tema, o no me importa tanto Dios, o no sé qué me pasa. Pero si Dios es alguien a quien amo, por quien tengo que dar la vida, que me espera, que mandó a su hijo, que murió en la cruz, etc., y lo llaman energía, me tiene que dar un poquito de, ¿no?, adentro. Después, repito, paz, calma, la santa ira a veces no es tan santa, pero si me da lo mismo, no es buen signo. Bien, y en cuanto a los varios argumentos que pone el doctor para defender sus afirmaciones, destacamos lo que para nosotros, siguiendo al padre Fabro en esto, es la tesis más importante de Santo Tomás, es la noción de participación. Dios es su mismo ser, ipsum esse subsistens, y la criatura tiene el ser participado. En cuanto a lo primero, lo deja sentado ya desde el comienzo de la Suma Teológica, Santo Tomás, al aseverar que Dios es su ser y no solo su esencia,
Y en cuanto a lo segundo, la participación en la criatura, asevera: toda criatura se relaciona con Dios como el aire con respecto al sol que lo ilumina. Como el sol es lúcido por su naturaleza, el aire se hace luminoso participando la luz del sol, sin participar la misma naturaleza del sol. Del mismo modo, solo Dios es ente por su esencia, porque su esencia es su ser. Toda criatura es ente por participación, no porque su esencia sea su ser. Entonces, que haya ser en las cosas, ¿sí? En él vivimos, nos movemos y existimos, dirá San Pablo, no quiere decir que las cosas sean parte de Dios en el sentido panteísta. Participar no es tomar parte en ese sentido, ¿sí? No es en ese sentido, ¿sí? O sea, obviamente que el ser el ser de Dios sostiene las cosas, pero es justamente el término preciso de participación al cual no me puedo detener ahora, pero es la doctrina que explica justamente ese estar presente Dios en las cosas, ¿sí? Por presencia, por esencia y por potencia, pero no estar Dios en las cosas como si las cosas fueran divinas. También diré la quinate, distinguiendo creador y criatura, por la finitud de esta última y por tener el ser recibido, o sea, participado, que toda criatura es absolutamente finita, en cuanto que su ser no es algo absoluto subsistente, sino que está limitado por alguna naturaleza que lo recibe. Bien, alcance lo mencionado entonces para dejar sentado que no podemos afirmar el monismo Dios-criatura, ¿sí? O sea, fue una misma cosa, o la no dualidad, como le gusta decir ahora, sin caer en un grave error y algo totalmente contrario a nuestra fe. Si yo me pongo a hacer yoga, no puedo hablar ahora largamente del yoga, ni tampoco cortamente, simplemente lo digo, me estoy metiendo en una filosofía, entre comillas, porque tiene poco de racional, y una teología, menos todavía, pero una espiritualidad, una cosmovisión, donde Dios y yo somos lo mismo. En esos bretes me estoy metiendo. Bueno, Dios y el mundo se distinguen. Dios también, otra cosa que vamos a afirmar en contra del paradigma nueva era, hinduismo, etcétera, o el paradigma gnóstico, si se quiere, ya lo vamos a aclarar, es que Dios es personal. ¿Sí? No es Dios una energía, una no sé qué, no, Dios es personal. Lo que venimos afirmando ya nos habla de la naturaleza divina, porque claro, si Dios es el creador, etcétera, pero vamos a aclarar más todavía cómo son estas perfecciones que hacen de Dios alguien, no algo. Dios tiene inteligencia, tiene voluntad, es libre. ¿Cómo aplicamos este concepto de Dios personal a Dios? Va a decir Santo Tomás: persona significa lo más perfecto que hay en toda la naturaleza, o sea, el ser subsistente en la naturaleza racional. Si pues todo lo que significa perfección debe atribuirse a Dios, porque su esencia contiene en sí todas las perfecciones, es conveniente que el nombre de persona se aplique a Dios. Sin embargo, no le conviene del mismo modo que a las criaturas, sino de modo más excelente, a la manera como le convienen los otros nombres que fueron impuestos a las criaturas y se atribuyen a Dios. Cabe aclarar entonces que estamos aquí haciendo referencia, haciendo referencia a la Santísima Trinidad. Estamos haciendo a Dios personal, no a Dios tres personas en la unidad. Santo Tomás va a decir que aplicar a Dios la palabra persona directamente, eso es cuando se habla de la Santísima Trinidad. Si no, lo que estamos haciendo es aplicando de manera indirecta, inoblicuo, haciendo así referencia a la esencia o naturaleza divina. Bien, entonces Dios personal, alguien con lo que me puedo comunicar, puedo hablar, bueno, todo lo que dijimos, que cambia mucho, absolutamente cambia, si Dios es alguien o si Dios es algo, ¿sí? De la misma manera, cuando en la prima pars de la Suma Teológica Santo Tomás va desarrollando el tratado sobre Dios uno, no hace otra cosa que ir describiendo en cuanto puede nuestra razón iluminada por la fe. ¿Qué va describiendo? La naturaleza de Dios personal, de Dios alguien, de un otro distinto a nosotros, que piensa, que ama. Entonces tiene, por ejemplo, cuestión 4 sobre la perfección de Dios, cuestión 6 sobre la bondad de Dios, cuestión 9 sobre la inmutabilidad de Dios, cuestión 11 sobre la unidad de Dios, sobre la verdad, sobre la voluntad de Dios, etc.
Bien, entonces, cuidado, porque en este mundo moderno en que vivimos existe lo que el padre Fabro, que tenía un instituto de estudio del ateísmo moderno, que ha trabajado muchísimo sobre este tema, él hablaba de un ateísmo positivo. Ya no es más decir Dios no existe, sino decirle a Dios otra cosa, llamar con el nombre de Dios a otra cosa que es peor que negar su existencia. Dirá el padre Cornelio Fabro, para nosotros el mejor tomista que ha habido en la historia. También se incluyen en el ateísmo, desde el punto de vista teológico y metafísico, todas aquellas filosofías y religiones que se forjan de Dios un concepto en contraste con la exigencia de su naturaleza. Ateísmo, todas las concepciones de la filosofía, las religiones, que un Dios que no coincide con el Dios verdadero. Estas concepciones, con la ilusión de una aceptación de la divinidad, se alejan en cierto sentido más aún que el ateísmo del conocimiento del Dios verdadero. Se puede ver esto del ateísmo en lo que comenta el padre Berlín, de que aún inmerso en esa experiencia del samadhi, en esa intensa beatitud natural, así lo llama él, quedaba en él como una nostalgia secreta, algo así como una carencia que el todo no podía llenar. Me parecía, afirma, que el éxtasis dejaba insatisfecha una parte de mi ser, que no era la respuesta a un deseo esencial. Pues le faltaba, dice él, ese tú hacia el que yo hubiese querido lanzarme y al hacerlo ser más y auténticamente yo. Bien, entonces, claro, en esa experiencia que le cuesta explicar a él, digo, me lleva a la primera parte de la tesis, del trabajito esa experiencia es la experiencia natural de algo justamente de una naturaleza que no es divina. Entonces no hay ninguna unión con un otro, con mayúscula, y por eso lo dejaba vacío a él, porque faltaba esa unión de un yo con un tú. Bueno, y esto del yo nos da pie para, hablamos, una concepción tomista de Dios que no se confunda con el mundo, Dios que es personal. Bien, ahora que decimos, hablamos del hombre. Y va a decir el padre Berlín de que en Oriente casi más diferente es la idea que se tiene del hombre que de Dios. Obviamente que de Dios también, pero del hombre casi es más diferente todavía. Bien, entonces lo primero que vamos a decir del hombre es que es imagen y semejanza de Dios. Es decir, es la criatura que más participa de sus perfecciones, al menos en este mundo material, no estamos ahí comparando con los ángeles. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿sí? Pone Génesis en boca de Dios. Y el padre Rollo Marín, parafaseando al angélico, a Santo Tomás, explica así esto de imagen y semejanza. Las cosas se asemejan a Dios en primer lugar y de un modo muy común, en cuanto que existen. En segundo lugar, en cuanto que viven. Y finalmente, en cuanto que saben o entienden. Estas últimas alcanzan la máxima semejanza con Dios que se puede obtener en el plano natural de las criaturas. Y por lo mismo, solo las criaturas intelectuales son propiamente a imagen y semejanza de Dios, es decir, los ángeles y los hombres. Claro, si Dios es la creación, no hay imagen y semejanza de eso, es una identidad panteísta. Ahora, dado que Dios es otro, el hombre tiene una dignidad muy grande porque es imagen y semejanza de ese otro trascendente, absolutamente trascendente, que es Dios. Bien, otro distinto es el hombre de la divinidad. El hombre es creado, tiene un ser participado. Santo Tomás hace referencia entonces, en primer lugar, a los filósofos antiguos, quienes al no poder superar la imaginación pensaban que todo era corpóreo, todo lo que, incluso el alma del hombre también era corpórea. Entonces, al no poder distinguir lo corpóreo de lo incorpóreo, y Dios también es corpóreo, entonces hacían al hombre partícipe de la divinidad de esta manera. Entonces, bueno, obviamente que refutan a Santo Tomás porque ya sabemos que existen cosas que no son corpóreas, etc. Luego se pregunta si el alma está compuesta de materia y forma y responde, en las sustancias intelectuales está la composición acto-potencia no a partir de la materia y de la forma, sino a partir de la forma y del ser participado. Bien,
No me detengo aquí, sería largo, de hecho estoy leyendo un pedacito del artículo nada más porque realmente no puedo hacer tan larga la charla y quien esté avesado esto lo entenderá, y si no, seguimos, porque en definitiva no vamos a detenernos mucho en eso porque no es lo sustancial, pero sí que el alma, ¿sí?, no, por ser acto en algún aspecto, no posee una actualidad como si fuera divina. Eso en definitiva lo que está tratando de hacer. Es decir, un poco, no está tratando, está diciéndolo perfectamente. Un poco más adelante, en la misma obra, al tratar de la formación del hombre, se pregunta puntualmente si el alma es creada o es parte de la sustancia divina. Y en respuesta dirá, sostener que el alma es algo de la sustancia divina contiene una manifiesta improbabilidad. ¿Sí? O sea, manifiestamente improbable. Y ante la objeción de que el alma, por ser forma y simple y por tanto acto, debería ser parte de la sustancia divina, que es acto puro, responde diciendo que el alma, aunque es forma simple en su esencia, no es sin embargo su mismo ser, sino un ser por participación, como hemos visto. Por consiguiente, no es acto puro como Dios. Todo ser creado es ser por participación, ser recibido en una esencia. Hay una composición en todo ser creado entre la esencia y el ser. Por eso también los ángeles, aunque son espíritus puros, son, ¿sí?, participados en una esencia, y hay una distinción esencia-ser, que es eso lo que le permite a toda la teología después de Santo Tomás entender por qué los ángeles, no hay que hablar en que los ángeles hay una materia recibiendo un acto, ¿sí?, como San Agustín de alguna manera decía, no una materia así, no me acuerdo la palabra exacta que dice, no, algo inmaterial, pero bien, no, una materia espiritualizada, no sé cómo lo dice, porque todavía no habían llegado a esa distinción de acto de ser y esencia. Entonces, el hombre, ¿sí?, imagen y semejanza de Dios, el hombre distinto de Dios, el yoga, Oriente, etcétera, el hombre es igual que Dios, es una chispa divina, es bien. También el hombre tiene un ser personal, y tiene un yo. Y aquí no me voy a detener porque realmente sería largo, pero es interesante notar cómo lo que se busca en Oriente y la nueva era es una pérdida del yo, una despersonificación, porque es despersonificándome que yo vuelvo a ese todo divino y disfruto de ese, bueno, etc. Entonces, eso está a las antípodas de lo que nosotros queremos. Mientras más conozco a Dios, más yo soy. Mientras más me uno a Dios, más yo soy. O sea, más soy verdadero, yo no me despersonifico. Y en este sentido, y es lo que estoy saltando un poquito, para no hacer largo, es el que la filosofía moderna también postula lo mismo. La filosofía moderna, por justamente perder esa noción metafísica del hombre y de la distinción de Dios, también pierde, tras esa libertad falsa que postula, se pierde el yo verdadero. Hablando de esta singularidad del yo, simplemente para citar un texto, en un trabajo del padre Baratero, una tesis doctoral sobre Fabro, dirá: el punto de referencia de todas las acciones como principio de ellas es el yo radical, o sea, el yo que es sujeto responsable de libertad, el yo que se actúa a sí mismo mediante la libertad, y por eso no puede ser ni universal, ni general, ni impersonal, ni necesario, porque si tuviese esas características no podría ser responsable de sus acciones, ni podría ser actuador de su libertad, es decir, no seríamos libres. ¿Sí? Se pierde, la libertad moderna pierde el yo en definitiva, y lo mismo hace este proceso de planificación del hombre, entre comillas, que transita el yoga, que es buscando justamente la despersonificación del mismo. Bien, seguimos entonces para llegar a lo que queremos, que en definitiva mostrar esa mente tomista. Bien, dice el padre Berlín, la fusión embriagadora con el todo, para perder el yo, se pierde el yo para llegar al todo, no me daba paz, la paz que yo buscaba. Intuía que ese bien tan precioso implicaba la alteridad.
que la paz verdadera no es serenidad consciente en la ausencia de relaciones conflictivas, sino que tenía que ser el descanso en una perfecta comunión con otro, cuya presencia se ofrezca a cada instante en la gratitud del amor. Yo tengo que ser yo para ponerme en contacto con el yo con mayúscula, con el otro que es Dios. Todo lo que va para otro camino, obviamente que no nos planifica, no nos hace realmente felices. Bueno, se habla también de la mística natural y sobrenatural y cómo hay una gran diferencia y en definitiva lo propio de la mística cristiana, católica, incluso desde lo natural y más aún desde lo sobrenatural, es aquello que dice Santo Tomás, que el hombre es capax Dei, capaz de Dios. Dice el Padre José María, todos y cada uno de nosotros recibimos de nuestro Creador la capacidad para entrar en comunión con su vida divina y podemos así convertirnos mediante la libre aceptación de ese don en la única criatura que puede vivir la misma vida de su Dios. Santo Tomás, siguiendo a San Bernardo y a San Anselmo, lo resume admirablemente cuando escribe que el hombre ha sido creado capax Dei, ¿sí? Capaz de Dios. Ambos textos hacen referencia tanto al plano natural, el hombre capax Dei, por ser imagen de Dios, como el sobrenatural, llamado por Dios, por la gracia, a la unión con Él. ¿Sí? Y entonces hay una grandísima diferencia, repito, con esa unión con la divinidad que propone el paradigma New Age Oriente. Bueno, la persona de Jesús también es algo muy diferente. Por lo general, en el mundo de la nueva era, el mundo de la nueva era es un avatar, Jesús. En el mundo oriental casi no lo nombran porque que no les importa, digamos. Y sí, desde esa perspectiva tratan algunos ya más occidentalizados de explicar a Jesús. Realmente revuelve un poco el estómago ver a uno de estos yogis que hablan de Jesucristo como un yogi. No tienen la más remota idea que están diciendo. Bueno, en fin, con un poquito de lealtad científica, de amor a la verdad. ¿Qué no vamos a poner nosotros a comentar los yogis que tienen ellos allá? ¿Qué sé yo qué piensan? Y estos vienen para acá y se ponen a hablar de Jesucristo y lo interpretan de cualquier manera. En fin. Bueno, entonces la persona del Señor, simplemente voy a citar la doctrina tomista como nuestro Señor Jesucristo, ya lo sabemos, posee dos naturalezas, una divina y una humana, en unión en la persona, unión hipostática. Lo voy a decir muy rápidamente, porque obviamente el tiempo nos apremia. Si hay una unión sin desintegrarse, sin confundirse, y esa unión se da en la persona, una unión por asunción, lo divino asume y eleva lo humano, no son dos polos que se atraen, como pude leer haciendo este trabajo de parte de un sacerdote católico, eso no es católica esa doctrina. Dice Angélico, así pues, todo lo que existe en una persona, pertenezca o no a su naturaleza, está unida a la misma persona. Por consiguiente, si la naturaleza humana no está unida al Verbo de Dios en la persona, no lo está de ningún modo. Y esto equivaldría a destruir la fe en la encarnación, lo que incluiría la destrucción total de la fe cristiana. En consecuencia, por tener el Verbo unida así a la naturaleza humana y por no pertenecer esta a su naturaleza divina, se sigue que la unión se efectuó en la persona del Verbo, no en su naturaleza. La unión, por tanto, se dio en la persona del Verbo, unión hipostática, y por medio, como decimos, de asunción. El artículo en cuestión cita varias cosas que en definitiva van en contra también de lo que modernamente en la teología católica se ha dado a decir el Cristo cósmico o gracia crística. Bueno, y se pregunta Santo Tomás si por qué esto también, y aquí nos adelantamos un poquito a lo que sigue rápidamente. La doctrina oriental, la nueva era, coincide en varias cosas con la filosofía moderna, porque en definitiva es una visión gnóstica, ¿no? Y lo que se postula es que todos somos encarnación, todos, ¿sí? Sobre todo en la nueva era, todos somos divinos. Entonces cuando pasa eso a la teología, es justamente todos somos una encarnación, somos como Jesucristo. Bien, Santo Tomás ya se lo preguntó a eso,
y ya lo respondió. Yo cuando lo leí no lo podía creer, esta parte no lo había leído nunca o no me acordaba. ¿Cómo llega a preguntar de Santo Tomás si acaso podría haberse unido el verbo con todos los individuos, como ellos postulan, ¿no? Que yo soy también Dios, digamos, en definitiva, pasar la nueva era, el yoga, Oriente, hinduismo, a la teología católica. Bien, y responde que no me detengo, ¿no? Si hubiera quitado la multitud de supósitos o subsistentes, que es con natural la especie humana, claro, no seríamos, nadie existiría, todos serían parte del verbo encarnado, o sea, todos serían el verbo encarnado. Seríamos un solo ser, si hubieran quitado las personalidades propias y distintas, se menospreciaría la dignidad del verbo encarnado. Bien, conviene cada elemento de la unión sea unitario, habría falta de armonía. Y en la respuesta a la objeción tercera agrega, porque hay mayor manifestación del amor de Dios en que uno muera por todo. Bueno, no me detengo más. En definitiva, estamos ante un gnosticismo renovado. Si el gnosticismo es una herejía de los primeros tiempos y ahora se ha renovado, o sea, está presente en la filosofía moderna y está presente en esta cosmovisión de la nueva era, cosmovisión también oriental. Dice San Juan Pablo II, hablando del renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en la forma de la llamada nueva era, afirma: no debemos engañarnos pensando que ese movimiento pueda llevar a una renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis. La gnosis, la primera herejía o una de las primeras. Es decir, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él, a veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo con modalidades religiosas o pararreligiosas, con una decidida, aunque a veces no declarada, divergencia con lo que es esencialmente cristiano. Decidida, aunque muchas veces no declarada. Bien, la gnosis presente entonces en la nueva era también está, como decíamos, en la filosofía moderna con Hegel a la cabeza. En un discurso muy valiente del Papa Juan Pablo II al cuerpo académico de la Universidad de Lyon el 7 de octubre de 1986, el Papa polaco, hablando del mensaje teológico de San Ireneo, luego de recordar que la gnosis fue una de las primeras contestaciones radicales del cristianismo, añadía: ¿quién osaría decir que la tentación gnóstica ya no es un obstáculo para la Iglesia? El ensayo de interpretación del cristianismo por filósofos como Hegel era en verdad una manera de vaciar la fe cristiana de su sustancia, interpretando el anonadamiento del Hijo de Dios como una pérdida de la identidad de Dios y la anulación del abismo entre Dios y su criatura. Hegel en teología, por ejemplo, es Rahner, ¿no? En fin. Nos encontramos, al decir el padre Julio Membiel, ante dos cábalas o tradiciones irreconciliables: la de Dios, transmitida por nuestros primeros padres y luego ratificada una y mil veces en la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento, y la gnóstica, puramente humana e influenciada por el pecado y el demonio. Todo esto es mío, pues ya lo cito a él textual. Para mayor precisión, citemos entonces a este gran tomista argentino que fue el padre Julio Membiel, que entre otras cosas grandes hizo la refutación categórica de Jacques Maritain en sus tesis más importantes. Decía así: a través de la historia se han desarrollado dos concepciones fundamentales con respecto a Dios, mundo, hombre. La una que, en definitiva, coloca un Dios personal y trascendente coloca en un Dios personal y trascendente la fuente de todo bien, Santiago 1:17, y frente a la cual el hombre y el mundo no son por sí mismos sino creadores de desorden y ruina. La otra que, en definitiva, hace del hombre y del mundo, en la raíz última y profunda de su ser, un algo divino, de lo cual Dios no sería sino como una emanación y epifenómeno. Aplica el padre Julio entonces a esta cábala gnóstica la filosofía moderna y su correlativo dentro del catolicismo, el modernismo, que derivó en progresismo. Entonces podemos nosotros, si se me permite, sin autoridad de él, pero actualizar y decir, bueno, ahora es nueva era, en definitiva. No es que el progresismo haya pasado, pero es otra versión, creo, un poquito empeorada, ¿sí?, de lo mismo. Estas verdades, dirá el padre Julio Membiel, naturales y sobrenaturales de la divina revelación, es lo que está la verdad, a lo que se opone totalmente la gnosis, han sido sistematizadas de modo incomparable y en cierto modo definitivo por el genio de Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás ha alcanzado la verdadera cúspide de la metafísica, es decir, la de determinar como forma propia de Dios la del ser subsistente, el esse subsistens, y como verdad cúspide de la teología, la contemplación en un acto de visión intelectual de la divina esencia trinitaria. Ha logrado también armonizar en su sistema perfecto y equilibrado las relaciones de naturaleza y gracia, de orden natural y sobrenatural, de mundo e iglesia, de metafísica y teología. Pues bien, entonces, los ejercicios espirituales, San Ignacio entonces y sus ejercicios parten de una concepción del mundo católica y tomista. No voy a ponerme a hablar qué son los ejercicios, simplemente voy a citar a un solo parrafito de un gran sacerdote argentino, gran tomista también, el padre Castellani. Va a decir así: este cuaderno, el librito de los ejercicios, contiene las experiencias ascéticas de un soldado del Renacimiento y su elaboración por él mismo de un método y un training, un entrenamiento aplicable a todos. Se ha reflexionado lo suficiente sobre la enorme paradoja que tal hecho involucra. El hecho es este: una experiencia religiosa concreta, una conversión, la de San Ignacio, ¿sí?, ha sido como desindividualizada y arquetipada, sin convertirse por eso ni en un ridículo esqueleto ni en un fantasma abstracto. Pienso que si los ejercicios no existieran, parecerían imposibles. Si antes de San Ignacio hubiéramos presentado el proyecto a los teólogos y a los filósofos, se hubieran reído o tal vez enojado según el humor. Algunos los hubieran declarado imposibles, utópicos, otros los hubieran tenido por heréticos, pelagianos, o se hubieran escandalizado ante la sola idea de una máquina de convertir, tal como el buen hermano Pedroche en su protesta a la Inquisición de Toledo. Bien, San Ignacio entonces era católico, con lo cual entonces tenía una mente tomista en el sentido general, porque San Tomás es catoliquísimo, pero además era tomista porque estudió a Santo Tomás y mandó a estudiar a Santo Tomás. De eso entonces vamos a tratar ahora en estos últimos momentos. ¿Sí? Entonces San Ignacio tenía una mente tomista y solo con esa mente se puede entender y aprovechar los ejercicios. No queremos solamente afirmar que la forma mente de Ignacio era tan católica como la de Santo Tomás, y por tanto solo a la luz de la catolicidad, de la fe católica de siempre, podemos entender y vivir los santos ejercicios, sino más aún, que San Ignacio se impregnó de la sabiduría de la Quinate y que encontró en ella no solo los nuevos conocimientos que fue adquiriendo, sino también la base teológica que daba explicación a las elevadísimas revelaciones recibidas especialmente en su tiempo en Manresa. Aquí estoy en Manresa, gracias a Dios. Bien, San Ignacio tuvo unas iluminaciones intelectuales impresionantes. La eximia ilustración del Cardoner estaría para otra charla. Bueno, encontró en Santo Tomás la explicación teológica de eso. Los años que estudió la Sorbona, ya lo vamos a nombrar, y vamos a citar aquí varias veces el padre Villoslada, que en una biografía de unas 1100 páginas, historiador, el jesuita, va diciendo cosas muy documentadas y demás. Dice: en filosofía en la Sorbona, San Ignacio, después de probar varios años aquí, estuvo en Barcelona 2 años, estuvo después en Alcalá, después estuvo en Salamanca y no podía estudiar por ciertas dificultades, persecuciones, finalmente se va a la Sorbona, París, que además de no saber francés y poder entonces no dedicar tanto tiempo a la predicación y poder estudiar, también, como bien inteligente que era, fue buscar jóvenes para la obra que Dios le pedía, y ahí realmente también los encontró. Ahí estaba la crème de la crème de toda la sociedad europea de ese tiempo. Entonces estudió a Aristóteles, quien difícilmente hubiera llegado a esas cátedras sin la influencia de la Quinate un par de siglos antes. No estaría Aristóteles ahí, obviamente. Entonces Aristóteles, porque está ahí por Santo Tomás, en filosofía. Teología, estudió directamente la zona teológica, puesto que en París, y aquí citamos otra vez al padre Villoslada, el fino olfato teológico y pedagógico de Loyola se orientó pronto hacia los jacobitas, que era el nombre de los dominicos de Saint-Jacques, convento de frailes de diversas naciones donde habían enseñado Alberto Magno y el mismo Santo Tomás. Claro, tenía que tenía mucho olfato de la verdad. San Ignacio fue a estudiar con los dominicos. Incluso cuando aquí en España lo habían perseguido un poco los dominicos, ¿qué importa? Lo persiguió a Santo Tomás, en fin. Bien, dice el padre Villoslada, menciona en Ignacio un amor preferente a la teología de Santo Tomás.
dirá: llegado a París estudió la Suma Teológica de Santo Tomás, sobre la cual observa justamente Guillermo. En verdad, la experiencia directa de las cosas de Dios precedió en él al estudio sistemático de la teología. Tuvo las revelaciones estas místicas antes de estudiar teología. Pero él predicó a los demás con el ejemplo. Ignacio, el místico, favorecido con gracias extraordinarias, optó por un sistema sólidamente carpinteado. En una época en que todas las vacilaciones eran posibles y admitidas en cualquier parte, parece que hoy pasa lo mismo, muchísimo peor. Se adhirió y quiso que se adhirieran más tarde los miembros de su compañía a la fuerte estructura del tomismo. La doctrina tomista, sigue Villoslada, será la que el legislador de la compañía, San Ignacio, prescribirá después a toda la orden, y cita las constituciones, en la teología leeráse el Viejo y el Nuevo Testamento y la doctrina escolástica de Santo Tomás. Más claro, échale agua. También aparece el angélico doctor refrendado por Ignacio en las llamadas reglas para sentir con la Iglesia de los santos ejercicios espirituales. Así afirmará en la regla 11ª, luego de hacer un encomio de los santos padres, a quienes llama doctores positivos, recomienda la escolástica por motivos muy sospechados y valederos, poniendo en primer lugar al angélico doctor. Dice, entonces, 11ª regla para sentir con la Iglesia: alabar la doctrina positiva y escolástica, porque así como es más propio de los doctores positivos, así como San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio, etc., el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, así es más propio de los escolásticos, así como Santo Tomás, lo pone primero, San Buenaventura y del maestro de las sentencias, etc., el definir o declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias a la salud eterna, y para más impugnar y declarar todos los errores y todas las falacias. Recordemos que estaban luchando doctrinalmente contra los protestantes en el tiempo de San Ignacio. Porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, no solamente se aprovechan de la vera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos santos doctores, más aún siendo y de los positivos y de los santos doctores, más aún siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, habla San Ignacio de Santo Tomás en las constituciones directamente y solo, ¿sí? Primerísimo lugar y solo. En la regla para sentir con la Iglesia lo nombra primero, y también nombra a San Buenaventura y a Pedro Lombardo, maestro de las sentencias, pero tenía una preferencia, por lo de las constituciones que decimos, clara por Santo Tomás, que lo había estudiado, repetimos, en la Sorbona. En el Colegio Romano se puede ver que fue fundado por los jesuitas en tiempo de San Ignacio, que era el propósito general, superior general, y estaba muy cerca de todo, no era el rector, pero obviamente que nada se hacía allí sin que lo supiera y que estuviera bajo obediencia de él. Entonces él hizo poner que se estudie Santo Tomás, y era una novedad en ese tiempo. Lo comenta así Padre Villoslada: es digno de notarse que mientras en todas las instituciones universitarias de Italia se seguía la costumbre medieval de leer en teología los 4 libros de la sentencia de Pedro Lombardo, fue en el Colegio Romano, el de los jesuitas, comenzó San Ignacio, donde el doctor Martín de Olave, el rector, se adelantó a todos imponiendo como libro de texto y base de las lecciones la Suma Teológica de Santo Tomás. Esa obra de San Ignacio, indudablemente. Cabe asimismo traer a colación lo sucedido con Guillermo Postel, novicio, que era un poco sabio y loco, digamos, un poquito de algunas ideas un poco raras, pero también muy erudito, y pretendía formar parte de la compañía. Bueno, San Ignacio, después de varios intentos, no logró accesar, ¿sí?, que entre en cordura aquella cabeza loca, ni rectificar sus torcidos conceptos teológicos, por más que le prohibió leer otro libro que no fuese la Suma Teológica del doctor Angélico. Qué hermosa también esa anécdota. De hecho, una vez nuestro fundador, el padre Huera, le preguntó al padre Julio Membiel, el que habíamos recitado recién, del libro, que no cité el libro, pero el texto era de la Cábala del Progresismo, un libro más que recomendable, fuerte en doctrina, digamos, no es una novelita para leer, pero muy recomendable. Le preguntó quién formaba las mentes, la cabeza cómo se formaba, y le dijo: Santo Tomás es el que forma las mentes, Santo Tomás, la Suma Teológica.
Bien, pues San Ignacio le ponía a uno que estaba medio descesado solamente la suma para leer. Y eso que, por ejemplo, San Ignacio tenía el libro de devoción, por encima de todos los libros de devoción, la imitación de Cristo. Pero no, en este caso, la suma teológica son como aspectos distintos. Y en la forma mentis entonces. Así pues, podemos afirmar con el erudito teólogo jesuita del siglo pasado, Bertrand de Margerie, que es, comillas, Santo Tomás de Aquino, doctor propio de la Compañía de Jesús, cerramos comillas. Y en este artículo, que justamente titula así como acabamos de decir, cita al cardenal Roberto Bellarmino, jesuita, ¿sí? Santo, San Roberto Bellarmino, que en un sermón, el 30 de julio de 1608, cuando todavía San Ignacio no había sido canonizado, predicó lo siguiente: nuestro bienaventurado Padre ha cerrado las puertas a las herejías, que es San Ignacio, ¿verdad?, que son la forma de idolatría en la que caen los cristianos. Sí, las herejías, formas de idolatría, bueno, sería para otra charla. Pues liga en cuanto se puede a la sede apostólica, sobre la cual, como sabía, estaba fundada la verdadera iglesia. Por esto ha ordenado que todos sigan la doctrina de Santo Tomás, por ser la más aprobada. Sería este artículo para otra charla, de este artículo del padre Margerie, donde justamente habla, cita y más cita y esto, lo otro, como el doctor propio de la Compañía de Jesús, al menos en los orígenes, las intenciones de San Ignacio, por supuesto, en la modernidad. Bueno, ¿cómo entonces es Santo Tomás? Por eso Santo Tomás y los ejercicios espirituales están muy relacionados, porque San Ignacio está muy relacionado con los ejercicios, con Santo Tomás. Perdón, ya me pasé la horita, son unos minutos más. Bien, estamos hablando de Santo Tomás y de San Ignacio como dos carismas teológicos excepcionales, dos carismas teológicos, ¿sí? El padre Iparraguirre, un jesuita del siglo pasado, hablando de la declaración que hace Pío XI de San Ignacio como patrono de los santos ejercicios espirituales y de la casa dedicadas a los ejercicios, comenta: con este patronazgo concedía Pío XI una clara primacía a San Ignacio en una parcela tan importante de la espiritualidad. El cardenal Pla y Daniel cree ver un paralelismo innegable entre esta preferencia dada al autor del libro de los ejercicios y la otorgada por León XIII a Santo Tomás en el campo de la teología y la filosofía. Como Santo Tomás ejerce un doctorado universal sobre la ciencia eclesiástica, así San Ignacio debe ser, según el mismo pontífice, el faro luminoso que guíe a las almas en el sendero de la perfección. Los principios generales del doctor angélico son los goznes sobre los que gira la teología católica. Las leyes reguladoras del penitente, yo digo del místico de Manresa, han de formular también el código sapientísimo y universal de las normas de la dirección de las almas. Cada uno en su campo es el genio, el rey, si se me permite la expresión, dicho por nuestra madre, la Iglesia. Son grandes espíritus dotados de gracias especialísimas, de carismas teológicos extraordinarios, cada uno en su campo propio, por supuesto, y se hallan aquí unidos entonces. Así Santo Tomás, y aquí citando al Papa Juan XXII, con su doctrina que no pudo provenir sino de una intervención milagrosa de Dios, dio fundamentación filosófica y teológica a lo divinamente recibido por Ignacio. O dicho de otro modo, San Ignacio aplicó, no sin milagro, a los caminos ascético-místicos del espíritu lo que Tomás expusiera de manera extraordinaria más a nivel de principios teológicos. Pero dejemos que lo diga alguien con más autoridad, que no poco bregó por la defensa de los ejercicios contra el naturalismo reinante en el siglo pasado. Escuchemos al padre Ramón Orlandis. De día a día nos parecen más notables y palmarias las semejanzas y afinidades entre el ingenio especulativo práctico del autor de la Suma y el ingenio práctico del inspirado autor de los ejercicios. En uno y otro autor, debajo de verdad concreta y palpable, de un realismo en extremo sensato y humano,
late y fulgura un ideal elevadísimo y amplísimo. Este idealismo tan elevado y comprensivo, el atento observador lo descubre oculto con frecuencia y casi imperceptible en pasajes secundarios y a primera vista de menor valor. No pocos de los principios más sintéticos y sustanciales los formula Santo Tomás al resolver una dificultad, al parecer fútil. Ejemplo de esto es el principio trascendentalísimo: la gracia no destruye la naturaleza. Por semejante manera, muchos de los fecundísimos principios de la ciencia espiritual los insinúa San Ignacio al prescribir reglas, al parecer insignificantes, de conducta al ejercitante o al director de los ejercicios. Realmente, como para escuchar, te lo pueden volver para atrás, si yo no me demoro más con este video, este texto, leerlo, hermoso. Yo simplemente voy terminando con un párrafo más, porque claro, estamos hablando de cosas que mejor citar a grandes hombres. Entonces simplemente esto, que quede claro que no solamente para los ejercicios, sino para cualquier católico, no tiene nada que ver el yoga con el cristianismo. Ya en alguna oportunidad, Dios mediante, hablaremos de eso más puntualmente, pero en fin. Y a los ejercicios, con más razón, no se pueden hacer ejercicios metiendo cosas del yoga o de la nueva era. No son ejercicios ignacianos. No traicionemos a San Ignacio. El padre Miguel Ángel Fuentes, en una charla excelente, que se la recomiendo mucho más que esta, si es que llegaron al final de esta, si no, no lo escucharán a esto. Que pueden poner en YouTube, pueden encontrarlo, la nostificación, acá es un poco tarde, la gnostización de la fe, así, la gnostización de la fe, hermoso, realmente. Y él muestra cómo la gnosis, la teología moderna, teología entre comillas, herética en definitiva, es parasitaria, ¿sí? Usa de la verdad para tergiversarla, usa de la iglesia en definitiva, ¿sí? Viven de la iglesia y en realidad están, sépanlo o no, no nos metemos, yendo contra de la iglesia, porque son cosas antagónicas, la nueva era y nuestra fe. Termino, sí, con una cita entonces hermosísima de un gran obispo argentino, Monseñor Tortolo, que va a decir lo siguiente: estas dos riquísimas palabras, ejercicios espirituales, son capaces de elevar a toda una generación, a todo un mundo. Pueden producir una revolución espiritual. De hecho, la han producido. Y por esas ironías de la gracia, el instrumento para esta revolución espiritual es un pequeño libro, el libro de los ejercicios según la mente del santo de Loyola, o ejercicios ignacianos también llamados. Viene superando hace siglos las pruebas de fuego, pero doctrina y método quedaron intactos. Su autor es Dios, su instrumento San Ignacio de Loyola. Todo el libro está impregnado de noble grandeza espiritual. Lo que fue y sigue siendo para la doctrina de la Iglesia la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, en orden a la ascética cristiana, lo son los ejercicios de San Ignacio de Loyola. De entrada ubican al hombre frente a una ley metafísica, el principio y fundamento, o sea, el fin del hombre. Acaban con la contemplación para alcanzar amor, punto final y término del vivir humano. Como el mundo moderno no se entiende a sí mismo ni comprende al hombre, menos se entiende el supremo principio ordenador, que son los ejercicios. En medio de tanta confusión nos faltan quienes aseguran que ya pasó el siglo de San Ignacio y que el libro de los ejercicios espirituales es una pieza de museo. Sin embargo, nos salvará la suma teológica y nos salvará el libro de los ejercicios. Así como en la nueva era y en el mundo oriental extrañamos a Jesucristo porque no está, o está desdibujado, o no está en definitiva, así también extrañamos a su madre. No se la nombra nunca María, absolutamente nunca, claro, porque en definitiva, si no está Jesús, no está María, pero también si está Jesús, está María. San Juan Pablo II la llamó maestra sabia de los ejercicios a la Virgen Santísima, porque le ayudó a San Ignacio, bueno, de manera particular, no podemos adentrarnos en esto, bueno, San Ignacio
aquí cerquita en Montserrat, se consagraría a la Virgen con más fervor que nunca, a la que había de ser en adelante la única dama de sus pensamientos, la Virgen María. En los momentos de mayor trascendencia de su vida, vemos que la Madre de Dios aparece como madre, como reina, como abogada y como protectora del santo. Pero San Ignacio, y también no podemos gastar tiempo ya, pero la devoción de San Tomás a la Virgen es para otro capítulo. Pero realmente hay cosas hermosísimas como todos los santos. Bien, simplemente termino por las dudas, que sería raro quizás, pero que alguien llegó hasta el fin del video y no conozca los ejercicios por internet. Entonces simplemente contarles que en la página ejerciciosespirituales.org pueden encontrar los ejercicios de San Ignacio para hacerlos con el mayor fruto posible, siguiendo esto que venimos diciendo, de entenderlos como los entendió San Ignacio y los grandes comentadores, que es desde una concepción católica y tomista de la teología, de Dios, del hombre, de la realidad. Nuestra Madre nos proteja. Ave María y adelante.